buenas a todos y bienvenidos un día más a Caspa al Día. En el día de hoy os traemos una charla muy interesante. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas, Eduardo, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí? Muy bien. Antes de nada, animaros a todos a dejar un buen like, suscribiros y uniros a nuestra comunidad de Telegram, donde compartimos noticias y última hora de la criptomoneda Caspa. Y cuéntanos, Jorge, ¿cómo quieres arrancar esta charla? ¿De Sí, qué vamos a hablar sobre, hoy? sobre todo lo que has comentado, que suscribiros ya solo porque comentamos noticias de Caspa día a día, os va a ayudar sobre todo a tener control sobre vuestras inversiones y poder anticiparos o no algún movimiento del mercado. Pero ya más allá de eso, dará a conocer Caspa y que YouTube se lo muestre a más gente, que al final lo que queremos es una comunidad potente que al final repercuta en el precio. Y, Y nada, durante el día de hoy la charla queríamos dividirla en dos bloques. El primero, como os habréis comentado estos días, vamos a hablar en todo el tema macro y luego un análisis un poco más técnico sobre Caspa y el mercado macro cripto, ya que hemos tenido una gran caída, unas grandes sangrías y queremos analizarlo un poco y hablar entre nosotros a ver cuáles son nuestras opiniones y a ver hacia dónde creemos que va a ir el mercado. Y ya la segunda parte de la charla queríamos hacer una comparativa entre Caspa y Cadena. ¿Por qué? Porque nos lo habéis pedido en comentarios y todo lo que nos pongáis en comentario lo leemos, estamos atentos. Entonces, todo eso queremos comentarlo con vosotros. Entonces, traemos una charla entre Caspa y Cadena para que sepáis las diferencias y por qué no son iguales. Muy bien, pues ¿cómo quieres arrancar, Jorge? ¿Con alguna noticia macro interesante que te haya No, llamado la atención? sobre todo me dirás tú qué ha pasado estos días en el mercado. Pues nada, a nivel macro ha habido un cambio de tendencia. Estamos viendo cómo la liquidez se ha ido difuminando, ya no solo del mercado cripto, sino del mercado tradicional, de renta variable. Y bueno, vamos a ir viendo qué pasa. Yo personalmente pienso que el plan no ha cambiado, es decir, el escenario que barajábamos hace varias semanas se está cumpliendo y ya entraremos ahora más en profundidad, más en detalle en tema precios, pero a nivel macro considero que no ha cambiado nada, salvo que estamos viendo cómo la liquidez ha empezado a disminuir, pero bueno, creo que es algo puntual y que vamos a volver a la senda de la liquidez y a la senda de grandes crecimientos en las próximas semanas y meses. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? A ver, a nivel macro, a día de hoy, las principales noticias son las elecciones a la alcaldía de Nueva York, que han ganado los demócratas. Trump ya ha hablado un poco de eso. A nivel ya entre países, Estados Unidos y China ya acaban de recortar los aranceles que puso China también a Estados Unidos, vuelven a estar al 10%. Todo implica un clima más calmado. A nivel guerras, parece que está todo más calmado en los últimos días. No sé cómo ves todo esto. Bueno, a nivel geopolítico no hay ninguna noticia que sea negativa para los mercados. Entonces, esta reducción de la liquidez o esta reducción de esta pseudo liquidez ha afectado en el corto plazo, como te digo, pero el plan a medio y largo plazo considero que no ha cambiado todavía. Ya te digo, el tema de los aranceles, que es algo que comentamos en la anterior charla, parece que ya se ha solventado, no de la mejor manera posible, pero sí que ha habido una reducción arancelaria por parte de Donald Trump a China y veremos cómo evoluciona. Estamos viendo cómo el dólar en las últimas horas se ha apreciado bastante respecto a otras divisas y ha hecho que el mercado se contraiga y veamos estas pequeñas caídas en las últimas horas. En cualquier caso, el dólar en el medio y largo plazo muestra debilidad, más que nada por las políticas que está proponiendo Donald Trump, y vemos cómo evoluciona todo esto. Pero ya te digo, el resumen, en mi opinión, es que no ha cambiado realmente nada respecto a hace 2 o 3 semanas. Yo lo que he visto, lo que venimos diciendo unas semanas, que lo que pasa es que no entra liquidez al sistema. Entonces, estos movimientos hacen que haya bajadas, caídas, pero al final no vamos a ver una buena subida o un buen cambio hasta que se inyecte la liquidez. Como estamos viendo, el índice aquí en CoinMarketCap, el índice de miedo está en el 20, que es bastante elevado. Y todo indica que es una Bitcoin Season de 26 de 10 que nos está marcando. Entonces, claro, yo veo que hay una falta de liquidez y ante esta incertidumbre y el tiempo que llevan las altcoins paradas, lo mismo se ven más afectadas en el precio y por eso vemos estos vaivenes tan grandes. Sí, bueno, de hecho, pues si quieres luego más adelante publicamos un par de noticias, pero a nivel estructural y de gráfico estamos viendo que se están respetando zonas de soporte bastante claves, tanto en Bitcoin como en otras altcoins, ¿no? En el caso de Caspa estamos viendo ahí ese soporte
en torno a los 4 céntimos, que ha actuado con fuerza, y Bitcoin en la zona de 98.000. Eso es algo que comentamos ayer en el grupo privado de Telegram. ¿Cómo estás viendo tú? ¿Crees que vamos a ir hacia una explosión en el corto plazo de las altcoins o consideras que podríamos tener todavía un poquito más de caída a la baja? Yo, sinceramente, considero que puede haber todavía un poco más de caída y de estabilizar, sobre todo hasta finales de mes. Básicamente porque muchas empresas, muchos market makers, incluso gobiernos, tienen que presentar resultados a final de año. Entonces se estarán aprovechando y yo creo que se están también recuperando del 10 de octubre para, para limpiar el mercado, para tomar beneficios y presentar beneficios a sus clientes y en sus cuentas a final de año. Entonces yo creo que podemos estar entre alguna caída, algún mal tiempo, pero que puede venir la subida. Vi una noticia que el nivel de estrés en el financiamiento interbancario ha llegado a unos niveles de marzo del 2020, justo antes de la Sí. pandemia y todo lo que pasó después. Si te parece, te comparto la noticia para que la vean todos nuestros suscriptores. La tengo aquí delante. Coméntala si quieres, Jorge, para que lo puedas Nada, seguir mejor. simplemente eso, que se encuentra en un nivel de estrés en el financiamiento bastante grande y con la recesión que hay en la calle, la crisis que viene, todo indica que van a tener que inyectar liquidez. ¿Y qué pasa si inyectan liquidez? Pues si inyectan liquidez, se va a devaluar el dólar y se va a devaluar la moneda. Y al final esto lo que trae como consecuencia es un empujón para arriba de valores refugio como pueden ser otros mercados y en ello están los de la criptomoneda. Sí, totalmente. Y lo que comentamos hace unos días, como ya sabéis, pues los bancos tienen que tener unas reservas de liquidez X o un mínimo de liquidez. Y bueno, parece que hemos llegado a esos niveles y que hay que contraer un poquito y cerrar el grifo, por lo menos de manera puntual, pero todo apunta a que podemos ver un escenario similar al año 2021, después de la pandemia, en el cual se empezó a abrir el grifo a nivel de liquidez y este dinero fluyó a los principales mercados financieros, incluido el mercado más volátil, que es el mercado cripto. Entonces, si esto ocurre, pues iría de la mano de estos escenarios que hemos proyectado en las últimas semanas, de ver un Q4 y un Q1 bastante agresivo en subidas en el sector cripto. Y básicamente también nos gustaría comentar que esto es algo... Sobre todo esto hay que dejarlo claro, que si viene liquidez al sistema bursátil, también va a caer el sistema al sistema liquidez al entorno cripto. Si esto pasa, yo no creo que sea como en 2021, ya que estamos viendo cómo está toda la cómo está de institucionalizado el entorno cripto. Con esta Sí. institucionalización tan grande, no creo que caiga en la misma proporción que hace 4 años, sino yo creo que caería mucho más si viene liquidez, ya que cada vez hay más confianza en el entorno cripto y menos desconfianza hacia él. Entonces yo creo que sería incluso más grande si entra esta liquidez. Sí, totalmente. Y estamos viendo ya diversos indicadores que hemos mostrado anteriormente en pantalla de cómo se están tocando niveles muy interesantes en según qué altcoins y cómo se proyecta un rebote bastante agresivo. Entonces, veremos qué ocurre. Al final, vamos a depender de que no se desencadene nada negativo a nivel macro, que todo parece indicar que vamos en la buena dirección. Y como te digo, y comentamos ya en anteriores charlas, hemos proyectado varios escenarios. En su momento dijimos que Caspa podría caer a la zona del 0,04, así ha sido, y en mi opinión creo que ya estamos listos para un despegue, para empezar a volar hacia arriba. Caspa lo necesita, y es algo que comentaremos en futuros vídeos, sobre todo a nivel de minería, pero en cualquier caso creo que, en mi opinión, el suelo lo podríamos haber visto en estos $98.500 de Bitcoin que vimos ayer. No sé cómo lo ves tú, Jorge, si estás de acuerdo con esta afirmación o no. Yo creo que viene ligado a la liquidez que pueda entrar. Si no entra liquidez, yo creo que va a haber un bear market ya, pero creo que si a final de año inyectan, podemos estar ante los próximos 6, 7, 8 meses muy alcistas. Sí, yo también, yo lo veo como esta segunda opción que has planteado. Evidentemente nunca hay que descartar un escenario bajista o un escenario negativo, pero creo que hay varios indicadores que muestran que vamos a ir al alza. La liquidez tiene que empezar a entrar al mercado. Creo que estamos en un momento clave a nivel macro donde no se están viendo noticias negativas y veremos qué ocurre. Pero ya te digo, para mí Q4, Q1, incluso parte del Q2 del año que viene, como has dicho tú, podrían ser muy buenos meses para el sector cripto.
Sí, justo. Entiendo que si meten la liquidez va a ir todo para arriba y sobre todo las altcoins van a ir para arriba. Pero yo no creo que sea como en el otro all season, sino que creo que en este all season, al estar todo más institucionalizado, las altcoins que vayan para arriba serán las altcoins útiles, con fundamentos. Entonces yo creo que ahí es una buena oportunidad para Caspa. No sé si has compartido el ciclo de Bitcoin. No he podido compartirlo, pero básicamente, bueno, ya lo dejaremos en comentarios, que se ha repetido, bueno, se ha respetado bastante bien un canal alcista en semanal que nos indicaba un mínimo en la zona de 98.000 y parece que si ese canal finalmente se respeta, podríamos ver de cara a unas 8, 9, 10 semanas, es decir, de cara a final de año, a Bitcoin en la zona de 130, 135.000. Eso es lo que proyecta el canal. Si eso ocurre, ¿hasta dónde crees que podría llegar Caspa, Jorge? Yo personalmente pienso que el porcentaje de revalorización de Caspa podría llegar a la zona fácilmente del 0,09, 0,10 y bueno, pues ya estaríamos marcándonos prácticamente un por dos con algo respecto a los precios de ahora. ¿Cómo ves tú esto? En primer lugar, ¿tú crees que llegará Bitcoin hacia los 135? Este canal que has mostrado no se puede mostrar en pantalla ahora, ¿no? No, ahora no, pero lo dejaremos en comentarios, si te parece, sí. Este canal que has mostrado, ¿se ha cumplido con anterioridad? Sí, se viene respetando desde el año 2021, prácticamente desde los mínimos de los 15.500 en Bitcoin, y se ha ido respetando de manera notable. Y en ese caso, lo que te digo, nos marca un Bitcoin en la zona de los 135 para final de año, lo cual parece que queda un poco lejos a día de hoy, ¿no? Porque es subir prácticamente $32.000 respecto a lo que marca ahora Bitcoin, pero creo que podría ser viable para finales de diciembre, comienzos del año 2026. Por lo Yo, tanto, visto cómo está esa recuperación de Bitcoins y con lo que dices, se está recuperando alrededor según ese canal, alrededor del 30%. Solo me voy a los datos de ayer. Bitcoin de ayer a ahora, en un día, ha recuperado un 2,5% y Caspa un 7,8%. Si Bitcoin sube un 30%, pues yo vería a Caspa subir un 90, un 100%. Entonces, lo que has dicho de doblarse, de llegar a los 10 céntimos, no sería una locura si estamos en esos precios. Hace 2 semanas, no, 3 o 4 semanas, teníamos Caspa en torno a los 8 céntimos y Bitcoin estaba en 120, 125. Tiene sentido poder llegar a los 10 céntimos y estamos en esa situación. sí, tiene sentido y lo interesante aquí para todos los holders de Caspa sería que si llegamos a este escenario de Bitcoin en la zona de 130, 135, pudiese ranguear en esos niveles y ahí sí que se produjese la verdadera all season, que quizás no tiene nada que ver con la que ocurrió en el año 2021, pero sí que veríamos subidas agresivas por parte de Caspa y otros proyectos con menor capitalización. Entonces, si eso ocurre, plantearíamos un escenario en el cual veríamos a Caspa doblando de valor en torno a los 0,09, 0,10 y de ahí ya para arriba pues veríamos si es capaz de acercarse a esos máximos históricos. En cualquier caso, Caspa lo necesita y la minería de Caspa lo necesita, porque estamos en unos precios muy bajos para que la minería de Caspa sea sostenible en un periodo largo de tiempo. Sí, justo, estamos en un sistema un poco crítico para Caspa porque necesitan mantener estos precios. Estos precios están al límite para que sea rentable para los mineros y lo que ha mantenido a Caspa más que a otras monedas es el sentimiento de la comunidad. Entonces, cuanto más se holdee, cuanto más se acumule, como está pasando, que mañana lo diremos en el vídeo diario, pero las acumulaciones de las ballenas hoy están siendo mucho más grandes que en todos estos días. Entonces, si se acumula caspa, si no sigue el sentimiento de miedo, si sigue la comunidad fuerte, va a ayudar a que los mineros estén. Si los mineros están a partir de los 10 céntimos, 14, va a ser muy rentable minar y ahí caspa podrías tener un suelo mucho más elevado. Totalmente, totalmente. Entonces, veremos qué ocurre. Realmente creo que es positivo el rebote que hemos tenido en las últimas horas y veremos hasta dónde llegamos. Ahora es muy importante que nos acerquemos a la zona en Bitcoin de 108.000, que es donde está la principal resistencia en corto plazo, y de ahí ya para arriba. Esperemos que podamos seguir en ese canal alcista, como te decía anteriormente. Sí, justo ahora estamos en el Bitcoin en 104.000, Caspa lo tenemos en 4,7 y subiendo. Entonces todo indica que vamos a tener un día de más al alza, a esperas de lo que pase en Estados Unidos. Si quieres, pasamos ya con el siguiente bloque, Sí. que es a raíz de comentarios que nos han dicho de Caspa y Cadena.
que si va a pasar lo mismo con Caspa que ha pasado con Cadena, que si va a explotar a la mala, que tal. ¿Cómo lo ves tú, Edu? ¿Cómo diferencias estas dos criptomonedas, Caspa y Cadena? Bueno, tienen muy poco en común, pienso yo, sobre todo a nivel fundamental y a nivel de cómo fueron creadas desde sus inicios. Y para que nuestra audiencia nos entienda, Cadena fue creada en el año 2016 por dos ex trabajadores de JP Morgan y básicamente lo que buscaban era hacer una red proof of work más escalable. La palabra escalable la relacionamos con Caspa, pero hay que diferenciar entre las principales tecnologías que se usan dentro de los protocolos Proof of Work. En cuanto a cadena, sabemos que usa una tecnología o usaba una tecnología blockchain lineal, mientras que Caspa usa la block DAG o varios bloques en paralelo. Por lo tanto, esa es la principal diferencia. Pero donde está, digamos, el punto de inflexión o la principal diferencia entre ambos proyectos es en cómo se fundaron inicialmente. Cadena se fundó a través de varias ICOs, varias inversiones privadas, ¿Qué hubo es una ICO, perdona? una initial coin offering, es decir, Vale. hacemos una ICO, es decir, planteo que voy a repartir X tokens a este precio y ahí es donde entra el inversor privado con dinero para que en el futuro, cuando ese token cotice en exchanges, pues puedo vender con beneficio. Entonces, ¿qué vimos? Vimos que como esa distribución inicial no fue lo suficientemente limpia, vimos que a partir del año 2019-2020 y sobre todo el año del bull run en 2021, hubo una explosión fuertísima de Caspa de cadena en apenas 2 meses. Pasamos, básicamente hicimos un 4000%. Yo estaba metido en ese proyecto también, que acabé vendiendo. Y ya te digo, esa subida tan explosiva no es sostenible en el largo plazo. Y eso con Caspa jamás ha ocurrido. Entonces, es una Bueno, pero diferencia muy Caspa grande. subió a 0,20 en muy poco tiempo también, en 2024, en el verano. Pero pasó en 2 años y pico. Estamos hablando de que la subida principal de cadena fue en 2 meses y se produjo un dump o una caída muy fuerte en las siguientes semanas. Entonces, no es lo mismo subir un 4000% en 2 años y medio que subir un 4000% en 2 meses. Sí, que Lo Caspa prim- lo hizo más escalonado, tanto la subida como la bajada, ¿no? Totalmente, es un crecimiento más orgánico. De hecho, en la caída de Caspa, hasta los 4 céntimos que hemos visto, se ve que la caída es más orgánica. Evidentemente, a nadie le gusta ver a su proyecto caer, pero no es lo mismo caer un 3000% en 2 semanas que en 2 años y pico, ¿no? Eso es lo que quería remarcar, ¿no? Que hay principales diferencias. Más allá de eso, a nivel tecnológico, evidentemente también hay diferencias. Uno usa un modelo algorítmico PACT, que es cadena, mientras que Caspar se desarrolla en Rust, es un lenguaje de programación diferente. Por lo tanto, ya estamos viendo principales diferencias. Y a nivel de escalabilidad, Perdona, de esto para los desarrolladores, ¿cuál crees que es mejor o de más usabilidad? Cadena tenía un lenguaje de programación propio, exclusivo de Cadena, lo cual es menos beneficioso si queremos atraer a buenos desarrolladores al ecosistema. Caspar se desarrolla en Rust, que es el mismo lenguaje de Solana, por ejemplo, por lo tanto, es más fácil que se pueda tener esa captación de talento de otros desarrolladores. Es decir, para cadena tenían que aprender un lenguaje nuevo Sí, podríamos decirlo así. Es como programar desde cero para alguien que ya sabe, pero programar de manera distinta. Sí. y entonces Caspa al final puedes programar como ya se está programando en otros proyectos. ¿Los EVM afectan aquí o...? Sí, bueno, inicialmente Cadena sí que tenía cierta compatibilidad con EVM, pero nunca se llegó a implementar como por ejemplo hemos visto en la capa 2 de Casplex, por Mm. ejemplo. O sea, Caspa ya ha llegado en menos tiempo a un paso más en relación a la compatibilidad con Ethereum, con EVM. Por lo tanto, Caspa, esa cadena quería diferenciarse en el sentido de que quería proponer una blockchain escalable, pero no pudo hacerlo. Y todo ello, sumado a que los fondos privados al final se han ido acabando, han hecho que el proyecto desaparezca. Vale, entonces, ¿cuáles serían para modo así conclusión tus tres principales diferencias entre Caspa y cadena? Y sobre todo, ¿por qué no crees que Caspa vaya a tener el mismo destino? La principal diferencia es lo que os he comentado al principio, que es cómo se fundó la moneda, es decir, quién estuvo detrás del proyecto. En el primer caso de cadena estaban empresas detrás,
hubo una ICO detrás, hubo un pre-mining inicial que no hemos visto en Caspa. Por lo tanto, primera gran diferencia, distribución inicial limpia en Caspa, mientras que en cadena no se produjo. Y eso ha hecho que el crecimiento o la bajada no sea orgánica y sostenible. En segundo lugar, el lenguaje de programación usado por cadena, que era un lenguaje específico y que solo se podía usar en esa blockchain, mientras que en Caspa, a través del lenguaje Rust, podemos captar mejores desarrolladores hacia el ecosistema. Y por último, en tercer lugar, Cadena nació con la idea de escalar a Bitcoin, no lo consiguió, pero es que aparte no se diferenciaba prácticamente en nada respecto a una blockchain lineal como puede ser Bitcoin o Litecoin. Es decir, Caspa, a través de la BlockDAG, saca al terreno de juego una tecnología completamente diferente, novedosa y que en nuestra opinión es mejor que la que tenemos en otros proyectos de Proof of Work. Es decir, la principal diferencia, quitando ya esa distribución inicial, que al final, bueno, es una distribución inicial que para los más puristas es mucho mejor, totalmente limpia como Caspa. Al final, en cadena era más difícil construir sobre ella al tener su lenguaje propio. En Caspa es más sencillo, ya que se construye como en Solana o como en Ethereum, se puede construir. Pero sobre todo el valor diferencial es, entiendo que será la gente que hay detrás y sobre todo el La protocolo de comunidad. la comunidad de Caspa, pero sobre todo el protocolo de BlockDAG, sobre todo de Sí, poder hacer los bloques en paralelo y no seguir el de la blockchain, que sea uno detrás de otro, que esto es lo que da de verdadera escalabilidad, entiendo, ¿no? sí, principalmente eso. Caspa sí que es cierto que se va a enfrentar a un desafío de ser escalable en capa 1. Está claro que en capa 2 ya ha demostrado que puede serlo y ahora a través de los VProx, de Hydra Labs, tenemos que hacer esa transición hacia ser potentes en capa 1. Si Caspa consigue eso, está claro que traerá la liquidez al ecosistema. ¿Quién Eh, podría hacer Caspa escalable en capa uno? ¿Qué se podría hacer? Pon algún ejemplo para que nos entienda la gente. un ejemplo sencillo, pues por ejemplo, todos los sistemas que tenemos de contratos inteligentes en Ethereum, en vez de hacerlo en capa 2 a través de EVM, para ponerlo de manera más clara, a través de, por ejemplo, la cartera de MetaMask, hacerlo a través de Caspium, por ejemplo, todo operando en capa 1. Para eso que se necesita tener smart contracts propios. Y para ahí, Sí, pero ¿qué beneficio tiene para el usuario que sea en capa uno o en capa 2? bueno, para el usuario y sobre todo para las instituciones, el principal beneficio es que estás operando en una capa 1 totalmente segura y descentralizada. Es decir, no es lo mismo meter miles de millones de dólares en una capa 2 donde existen 10, 15 nodos que meterlos en una capa 1 donde existen actualmente casi 500 nodos. Entonces, a nivel de seguridad de fondos, a nivel de descentralización, evidentemente es mejor operar en capa 1. Bitcoin no se puede hacer por limitaciones técnicas, y todos los proyectos donde se puede hacer es en proyectos proof of stake, donde el nivel de descentralización es menor que en Caspa o en Bitcoin. Entonces, lo mismo a muchos gobiernos o instituciones les echa un poco más para atrás dejar tanta liquidez o tantas de sus reservas en proyectos de otra gente, por así decirlo, de algunas empresas, por sentirse como atados a ellas. Sí, sí, sí. Básicamente es como, al final, como un sistema bancario dentro de la blockchain, donde dentro de un proof of stake tenemos a varias entidades privadas, como por ejemplo Amazon, a través de nodos que tiene de Ethereum o de Solana, y si esas empresas en algún punto no demuestran una solvencia adecuada o tienen problemas, evidentemente afectaría todo el protocolo. Mientras que si metemos ese dinero institucional en un proyecto totalmente descentralizado como Caspa o Bitcoin, no dependeríamos de externos, no dependeríamos de un tercero. Y esto al final puede ser hacia lo que quieren ir muchos países, como a protegerse o a guardar su valor en, ya sea en cripto, en Bitcoin o en otra moneda, pero Sí, podrían usar la red de Caspa para ello. totalmente. Y ya no solo instituciones. Podemos empezar a hablar también de particulares con mucho dinero que quieran sentir seguridad y que quieran abstraerse del sistema que tenemos actualmente. Y esto es algo que ya traeremos en futuros vídeos, pero no pinta muy bien cómo se quiere digitalizar toda la economía, sobre todo para los particulares, para todos nosotros. Entonces, creo que estar fuera del sistema para gente que tenga mucho dinero o para instituciones que quieran salirse va a ser algo realmente positivo en el futuro, en las próximas No, o décadas. para quien quiera protegerse, simplemente. Sí, protegerse de censura, protegerse de fondos bloqueados, porque para que nos entiendan nuestros oyentes, actualmente se puede hacer que en una proof of stake determinadas carteras se bloqueen. Es decir, si yo tengo una wallet de Ethereum, el señor Vitalik Buterin
puede bloquear mi wallet de Ethereum, mientras que esto en Caspa o Bitcoin no ocurre. Entiendo. Pues nada, Eduardo, yo creo que ha quedado una charla interesante y nada, deciros que suscribiros, ya que la mayoría que nos ven no están suscritos, dejar un like, comentarios, que como habéis visto los tenemos siempre en cuenta para siguientes vídeos. Eso es. Nada más por nuestra parte. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Ya estamos rozando los 600 suscriptores. No olvidéis dejar un buen like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias a Hasta todos. luego. Chao.